Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Le ruego prestar atención. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Nada transformará su vida sino Dios con su palabra. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. ¿Cuál reino? De Dios. O sea, básicamente están vivos aquí, pero están muertos. ¿Sí es así? Muy bien. Y miren lo interesante, porque aquí podemos desnudar al fariseo, al hipócrita, al religioso. Ahora, no lo vas a hacer tú, no lo voy a hacer yo, porque hay muchos que pueden venir a la iglesia. Hay muchos que dicen yo creo en Cristo, y eso es muy fácil. Hay muchos que diezman y ofrendan y piensan que sobornando a Dios, piensan que van a traer bendición a su vida. Sí, alguna vez alguien me llamó la atención, me dijo: pastor, es que usted no nos anima a diezmar, sino mejor a no diezmar. No, si tú vas a diezmar, diezma porque el Señor lo puso en tu corazón. Dios bendice al dador alegre. Pero no diezmes para sobornar a Dios, porque algunos pecan, rezan y piensan que empatan, pero la Biblia dice que no. Y yo les voy a recordar algo muy interesante. ¿Se han dado cuenta por qué hay algunas cosas que nos salen muy mal en la vida? Y uno dice casi siempre: ¿y qué he hecho mal? ¿Por qué a mí? Yo que me estoy portando tan bien, yo estoy juicioso, estoy yendo cada domingo a la iglesia, o por lo menos me congrego virtualmente algunos. ¿Sí? Esto es muy interesante. Y uno dice: ¿por qué a mí? Y uno no sabe qué está pasando en su vida. El apóstol Pablo, a lo largo de el libro de Gálatas, todo el libro de Gálatas es para denunciar a los religiosos que se habían metido dentro de la iglesia. Ellos estaban muy interesados: hay que llegar temprano, hay que llegar bien vestidos, hay que practicar ciertas ceremonias y hay que hacerlo perfecto para Dios. ¿Sí? Y en medio de todo esto, el apóstol Pablo escribe a la iglesia. Y recuerden que el escrito del apóstol Pablo a la iglesia es un escrito de Dios para todas las iglesias. Entonces, esto nos interesa a todos. ¿Por qué razón? Porque nosotros, por lo general, somos muy fariseos. Y tenemos paz de conciencia. ¿Se acuerdan que llegó un hombre corriendo a los pies del Señor Jesús y le dijo: Señor Jesús, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pero él venía con la seguridad de que él iba a decir: oye, tú eres uno, pero estás en primera fila. ¿Qué le dijo? Cumple todos los mandamientos. ¿Saben qué dijo? Los he cumplido todos desde mi juventud. Eso me pareció muy curioso. Porque muchos de nosotros llegamos aquí y nos sentimos que somos buenos, tan buenos que no necesitamos el mensaje de Dios, porque algunos en medio de la prédica están haciendo otra cosa. ¿Sí? Algunos en sus casas ponen por ahí el celular y se ponen a cocinar, se ponen a lavar, ¿sí? Como para no aburrirse. Pues no quiere aburrirse, tome nota, coja un cuadernito, escriba, porque, ¿saben? El Señor nos diseñó para prestar atención con todo nuestro ser, con los 5 sentidos: los ojos, los oídos, la mente. Y si podemos usar las manos, también lo hacemos. Y eso es muy interesante. Y ahí no nos perdemos. Y el joven rico llegó y el Señor le dijo:
¿Qué creen que le dijo después de eso? Cumple todos los mandamientos. Él dijo, los he cumplido todos desde mi juventud. Él dijo, wow, acá me va a tener que dar un diploma, un reconocimiento, alguna cosita se le tiene que enredar a Jesús. Pero el Señor, como conoce nuestro corazón, le da la respuesta que duele. Esa respuesta que te dice, tú eres ese malvado pecador. Y le dijo, joven, ve y vende todo lo que tienes y sigue. ¿Qué? Y no va a quedar pobre. ¿Sí? Dice que ese joven, ahí se le acabó la sonrisa en el rostro. Estaba así. Y quedó así. Y peor, agachó la cabeza y se fue en silencio. Queridos hermanos, y el Señor hace algo extraordinario en su palabra. ¿Saben? Él es el doctor del alma. Solo a través de su palabra vamos a saber quiénes somos nosotros. Y yo les quiero recordar que cuando nosotros vamos al médico pasa eso. Si se han dado cuenta, alguien pide la cita médica y uno dice, ay, es que me está doliendo aquí. Y uno está así como que se siente grave. A veces la cosa no es tan grave, otras veces es gravísimo. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el médico? Empezar a evaluar cuáles son los síntomas y los signos para ver si es que usted está bien o no. ¿Sí? Porque a veces uno dice, ay, es que está que me duele todo el brazo, no lo puedo mover. Uno llega así, como incapacitado. Y el doctor dice, muéstrame, y uno va, ay. Y al final, después de todo, tenía solo una espinita en el dedo. ¿Sí? Hay algunos que tienen gangrena también. Y hoy yo quiero recordarles los pasos que son muy importantes para evidenciar, no la salud biológica, por si acaso, Fédica, porque yo no soy médico, yo soy pastor y soy predicador. Pero Pablo hace esto. Usted quiere saber si pertenece al grupo de los fariseos, religiosos, hipócritas, o al grupo de los hijos de Dios. Usted quiere saber si anda por el Espíritu o si está andando por la carne. Miren lo interesante que hace el médico, porque el médico, para hacer una valoración, o sea, para saber qué tan grave es y no mandarlo a hacer exámenes y todo eso, lo tiene que escuchar y le pregunta cuáles son sus molestias. ¿Cuál es el motivo de su consulta? ¿Cuáles son sus síntomas? Luego le dirá, miren, acá hay una camilla, acuéstese. Y luego de evaluar todos sus signos y todo lo que usted le está diciendo, él llegará a unas pequeñas conclusiones. Ahora, solo la Biblia, este documento que está aquí, que se llama la palabra de Dios, es un espejo que te va a decir cómo estás tú. Y posiblemente yo eso sí les advierto, al principio ustedes van a sentir que están muy bien algunos de ustedes. Y se van a sentir como el joven rico. Y van a sentir que están así. Chévere. Pero les aseguro que después no se van a sentir tan bien. Y Pablo nos advierte ahora específicamente, a través de la misma carta a los Gálatas, que no debemos usar la libertad que tenemos como un pretexto para vivir en la carne. Es verdad, muchos se sienten que porque pertenecen a la iglesia, porque han dicho Jesucristo es mi Señor y porque moralmente se sienten aprobados, tienen la libertad de decidir sobre su vida. Cómo se visten, cómo caminan, dónde están. Y Pablo dice, Gálatas capítulo 3, versículos 2 al 5. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Y el apóstol Pablo, ¿será que nos está poniendo una adivinanza? Porque uno no sabe lo que está diciendo. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano aquel
pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Qué les está diciendo? Cuando ustedes creyeron por primera vez, ustedes que empezaron a decir, me voy a congregar, no voy a faltar, voy a leer la Biblia, voy a orar todos los días, oro al levantarme, oro al acostarme, oro por los alimentos. Ahora, escasamente la gran mayoría ora por los alimentos. Porque cuando se levanta el despertador, lo saca volando, salen a hacer sus cosas y están orando o en la ducha o en el camino y no están con el mismo amor de antes. Por eso, la ley que dice todos los preceptos religiosos que tenemos que hacer. Pero el vivir por la fe es creerle a Dios. Ayer yo le decía a un muchacho que dice que es cristiano, que trabaja con nosotros. Él dice que es cristiano, no lo sé. Yo le decía, yo no creo que seas cristiano, yo creo que tú eres escéptico. Yo soy cristiano. Es que yo no te veo nunca que te congregues. ¿Le crees a Dios? Dices creer en Dios, pero no le crees a Dios. Pero bueno, lo mismo pasa acá con los Gálatas. Ellos vivían posiblemente a su manera y no vivían como Dios decía. Y en Gálatas 5:16 Pablo les dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay algunos que, ay pastor, es que estoy tan mal y no puedo ir al culto. Pero después de las 12, algunos se alientan de una manera extraordinaria. Y sobre todo a la hora del almuerzo. Ya durmieron bien. Ahora, es que la carne tiene que ver con todo lo que somos mortales y con buscar nuestro bienestar y nuestro placer. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y miren lo interesante, que vivir por el Espíritu es vivir en medio de la congregación. No encontrarán en toda la Biblia un mandamiento para vivir en el hogar. Y cuando tú lo que vives en el hogar lo tienes que vivir en torno de la iglesia. Eso es muy particular. Dios ve una familia, sus hijos, y ve a los hijos de Satanás como sus enemigos. Y hoy aprenderemos que Dios como médico se ha acercado a nosotros por medio de su palabra para realizar un diagnóstico. Y roguemos al Señor que su resultado sea bueno y no sea un diagnóstico fatal. Si se han dado cuenta, uno llega, a veces hay personas que llegan al doctor y le dice, es que me duele, estoy hace 3 meses que me duele aquí, lo mandan al examen, a los médicos, y luego le dicen, tiene cáncer. Luego lo van a abrir, lo abren y dicen, no, cierren, no hay que hacer nada. Metástasis, 3 meses de vida. Básicamente están vivos pero muertos. Y los pasajes que hoy hemos leído, de Gálatas 19 al 21, hablan de un diagnóstico fatal. ¿Cuál es el título de la predicación? Diagnóstico fatal. Así es sencillo. Y ojalá usted no califique dentro de este diagnóstico. Dice, manifiestas son las obras de la carne. Miren, yo les voy a decir algo interesante y me adelanto a la otra prédica porque es el fruto del Espíritu Santo. ¿Ustedes han visto alguna vez un fruto? Menciónenme alguno. La guayaba, otro. La mandarina, listo, ese me encantó, gracias. Él lo hizo de aposta. Es que la mandarina es un fruto, pero cuando tú le sacas toda la cascarita, tú ves varios gajitos, ¿sí o no? Pero ¿cómo se llama? Mandarina. Tú no dices mandarina 1, mandarina 2, mandarina 3, y a alguno le tocó 7 mandarinas en una mandarina. No, es la mandarina. Ahora, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Me faltó uno, fe. Benignidad, eso sí, gracias, Dionisita está pendiente. Mire, así mismo son las obras de la carne. Porque hay algunos que dicen, yo esto no hago, y se olvidan del resto. Entonces dicen, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos,
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. ¿Entendieron todas las palabras? Yo creo que algunas no. Entonces esta es la versión Reina Valera 1960. Voy a usar una versión que se llama Traducción al lenguaje actual y es el mismo versículo. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos, que no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a otros dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no forman parte del reino de los cielos. ¿Comprendieron? Amén. ¿Me voy? Es que esto es muy interesante. Este diagnóstico fatal va a hablar de 3 grupos de pecados. No hay categoría de pecados, todos los pecados son malvados. Pero hay 3 grupos de pecados. Los primeros son, punto 1, pecados sexuales. Diagnóstico fatal. El doctor, el médico del alma dice: espero que tú no califiques en un cáncer, una metástasis de páncreas o de hígado. ¿Ustedes sabían que esos cánceres no tienen cura hoy en día? Usted dice: tiene cáncer al hígado, prepárese para morir. Empieza a despedirse, aliste su testamento. Se murió. No hay trasplante de hígado todavía. No hay trasplante de páncreas. Pero creo que a la vez también es una bendición. Porque usted imagina a un cristiano, le dicen: te vas a morir. Pues tiene la oportunidad de arrepentirse, de reconciliarse, de poner todo en orden. Le va a doler. Eso de que, yo me quiero morir así de, me morí. No, eso no es bueno, yo creo. Casi siempre las personas egoístas piensan de esa manera. ¿Por qué razón? Porque cuando uno se muere así de un momento, como que estaba sentadito y ¡pac! ¿Sí? ¿Se acuerdan que hay algunos muertos así en la Biblia? ¿Cómo queda la familia? ¿Cómo queda la iglesia? Queridos hermanos, miren, cuando uno piensa en los pecados sexuales, piensa en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Son 3 pecados horribles. Lo voy a leer en la otra versión porque creo que es mucho más fácil. Los que no son fieles en el matrimonio. Ahora, el adulterio, querido hermano o hermana, no solamente tiene que ver con que tú te acuestes o tengas relaciones con otra persona. El adulterio tiene que ver con violentar el diseño del matrimonio. Tú puedes adulterar en tu matrimonio con el trabajo. Si eres trabajólico y abandonas tus deberes de esposo o de esposa, pues estás adulterando el diseño de Dios. Porque a veces uno no tiene que ser infiel con otra persona. A veces puede ser con el trabajo. Puede ser con una compañera de trabajo. Hay hermanitos que se sienten santos, pero a todas les dicen mi amor. Yo tengo problemas con esos hermanitos que llegan a la iglesia y todas son mi amor. La casada, la soltera, la viuda, la divorciada, y uno no sabe, y uno tiene miedo, ¿con qué saldrá? Bueno, acá en esta iglesia, gracias a Dios, no hay. Pero yo conozco un hermanito, bueno, no sé si es hermanito, pero llega a la otra iglesia y yo hablé con el pastor, es que a todas les dice mi amor. Y eso es un problema. Porque ¿quién es el amor de nuestra vida solamente? No, sí, Dios, no sean tan espirituales. Pero cuando yo estoy casado, el amor de mi vida tiene que ser Raquel. ¿Sí? ¿Sí? Cuando mis hijas me llaman, yo digo, hola mi amor. Raquel hace, ¿cómo? Sí, y ella ya sabe que cuando es con cualquiera de mis hijas. Muy bien. No debemos olvidar algo que la Biblia dice, que esto es parte de una expresión de las obras de la carne y que son denuncias sobre acciones responsables que el hombre está haciendo, pero eso nace de un corazón corrupto.
Santiago capítulo 1, versículos 12 al 18. Perdón que sea tan extenso, pero es para entender. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Señor, ¿cuál tentación? Dice, porque cuando haya resistido a la prueba recibirá corona de vida, que Dios ha prometido a los que aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, la excusa que tuvo Adán cuando dijo, Señor, yo pequé porque la mujer que tú me diste no es válida. ¿Por qué él pecó? Porque eso nació en su corazón. Mire, si él no hubiese pecado, lo más probable, Dios mata a Eva y le saca otra costilla. Esa es la lógica de la Biblia. Pero yo no puedo responsabilizar de mi pecado a otro. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Miren lo interesante. Él que está hablando de la sexualidad, que él diseñó la sexualidad. Hay un diseño. Ahora, ¿qué es entonces el adulterio? ¿Qué es la fornicación? ¿Qué es la inmundicia, la lascivia? ¿O qué es la infidelidad? Las relaciones sexuales prohibidas, los vicios prohibidos y los malos pensamientos. Un atentado al diseño de Dios. Porque alguno dice, es que yo estoy adulterando, pues es que mi mujer es mala o mi marido es malo. Es que ya no lo amo. Pero es que eso no tiene que ver con eso. ¿Sí? O peor, ahora los jóvenes dicen, es que porque te amo, te quiero, entonces nos acostamos. Pero es que Dios diseñó el matrimonio, y dentro del matrimonio que haya sexualidad, porque esa sexualidad honra a Dios y es buena. Dios, que dijo en su mandato, que los creó a su imagen y a su semejanza, ¿sí o no? Y le dijo, y ustedes se multiplicarán. Dios le dijo y le dio una orden a Adán y a Eva. Por eso Adán, cuando despertó y vio a Eva, dijo, hueso de mis huesos, carne de mi carne. No porque era hermosa y bella, no era 90, 60, 90, posiblemente no. Eso es una utopía de nuestra sociedad hoy en día. Eso es lo bonito. Lo bonito es entender que Dios me ha dado una esposa, me ha dado una pareja a la cual yo me tengo que unir. Pero cuando yo hago lo malo, debo recordar que estoy siendo tentado no por Dios, sino por la maldad que hay en mi corazón. Y que yo me estoy desviando por una pasión. Y aquellos que tienen sexualidad fuera del matrimonio también. Y miren lo que dice la Escritura. La palabra de Dios nos advierte que la carne nos llevará a acciones destructoras que van en contra del diseño de Dios, y que esa carne está en enemistad con Dios. Por eso cuando nosotros estamos mirando aquí estos pecados sexuales, pues Dios está diseñando que estamos siendo enemigos de Dios. ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? Que Dios diseñó todas las cosas, Dios diseñó al ser humano y le estableció normas para hacer lo correcto. Voy a hacer un ejemplo curioso para que ustedes entiendan. Cuando un niño nace, lo primero que le damos es un pedacito de carne a la llanera. Lo matamos. ¿Por qué razón? Porque ni su estómago, ni su boca, ni nada de lo que está preparado para comer eso. ¿Cuándo disfrutamos una carnecita a la llanera? Después que ya tenemos dientecitos, muelitas. Antes ningún papá se atreve a darle eso. Bueno, algunas partes de Colombia, yo sé que le dan caldito de frijol para curar el estómago, pero yo creo que pobrecito ese niño, ese primer día de su cólico.
Pero yo he escuchado eso. Pero miren lo interesante. Dios estableció una norma extraordinaria y diseñó el matrimonio para que en el momento en que ese pacto institucional, sagrado, pasa, el hombre y la mujer se conozcan, dice la Escritura. La Biblia va a usar algo muy bonito. Va a decir que el hombre conoce a su mujer. Adán conoció a su mujer. ¿Qué es? Que durmió con ella, la vio desnuda y se satisfizo. Se satisfació. Muy bien. O sea, ya me están enredando, ¿ya ven? Bueno, lo voy a decir en las palabras de la Biblia para que me entiendan. Cantares 4:10. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. ¿Ustedes se imaginan esa luna de miel? Sí, uno dice, wow. Cuán mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos, de todas las especies aromáticas. O sea, yo todavía no entiendo la mente de uno enamorado, ¿no? Sí, porque uno estuvo corriendo todo el día, la ceremonia, todo. Y uno llega y dice que está oliendo a rico. Pero eso es lo que dice la Biblia. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio, el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Miren lo interesante, Dios ve el matrimonio como algo bonito. No dice que la cama es un cuadrilátero, por si acaso. Dice que es un lecho que debe estar sin mancilla, que uno debe llegar no para mostrar violencia ni molestia, sino amor, cariño, compañía. Y eso es algo hermoso. ¿Sí? Yo todavía aprecio cuando mi mujer me dice, abrázame, y se va metiendo aquí, y luego al otro día dice, ay, me está doliendo aquí. Yo digo, ya sé por qué. Pero es que llevamos 22 años de matrimonio. Eso es bonito todavía. 1 Corintios 7:5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente de la oración y volver a juntarlos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Eso de que estoy brava, no te hablo, ni te toco, ni te miro, ni te beso, es pecado, mis hermanos. ¿Sí? Debe reponerse. Dice, no os neguéis los unos a los otros, porque Dios está viendo la sexualidad como una muestra de amor. No estoy pensando en mí, porque alguno dice, estoy con sueño, o me duele la cabeza, o estoy con fiebre. No se trata de eso. Miren, yo quiero que ustedes vean que ese es el diseño de Dios, porque la sexualidad tiene que ver con la unión física y espiritual de dos personas que han hecho votos delante de Dios. Proverbios 18:22, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Ahora, es bueno estar soltero y es bueno estar casado. Las dos cosas son buenas. Pero el que está casado es porque ha hallado una candidata para casarse. Y hoy, queridos hermanos, cuando meditamos en el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, todos estos son pecados sexuales, mis amados hermanos. ¿Saben qué califican los pecados sexuales aquí? Los malos pensamientos. Y los malos pensamientos solo pueden venir a través de la pornografía. La pornografía por internet, la pornografía por revista, la pornografía por fotos, por lo que te lleve al mal pensamiento. Por el ver mal a la persona con tus propios ojos. Y casi siempre nosotros inculpamos a la otra persona. El otro día yo fui a saludar a una hermana en la peluquería de mi esposa, pero tenía el escote en el ombligo y yo mirando al cielo. Es en serio lo que le digo, mi esposa sabe que le estoy diciendo verdad. ¿Por qué razón? Porque, pues si yo miro mal, ella se incomoda y va a pensar que yo estoy mirando mal. Y posiblemente lo estoy haciendo. Entonces prefiero... Me comprendieron. Hoy estamos meditando, mis amados hermanos, que Dios denuncia los pecados sexuales. Queridos jóvenes, ¿por qué la fornicación es pecado? Porque Dios llama a que el vínculo o el derecho para poder tener relaciones es el matrimonio. Es el pacto hecho delante de Dios.
Es una institución que no es un sacramento, pero es sagrada. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque no es yo te amo, tú me amas, porque eso no te garantiza el seguir y continuar. Lamentablemente hoy en día la sociedad está destruyendo eso. ¿Para qué nos casamos? Un papel no nos une. Y es verdad. Pero cuando usted se casa, usted está haciendo un voto delante de Dios y un juramento delante de Dios. Pone de testigos a los notarios, pone de testigos al pastor cuando usted es cristiano o al sacerdote si usted es religioso. Pero lo hace de esa manera y usted evitará cualquier otro pensamiento. Dice, es mejor morirse que separarse. Por eso Dios denuncia a los infieles, a los que tienen relaciones prohibidas. ¿Por qué razón? Porque es ilícito a causa del amor acostarse con alguien. Usted se quiere acostar con esa persona, querido hermano o hermana, pues pague el derecho. Júrese ante Dios. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Se los voy a poner en contexto. Uno se enamora. Y cuando uno se enamora, uno está como un helado al sol. ¿Sí? Uno medio se acerca y está que se derrite. ¿Sí? Después no pasa lo mismo, pero bueno, eso es otro cuento. Pero ¿qué es lo que yo quiero decir? ¿Cuándo uno apresura un matrimonio? Cuando uno no ha consumado nada. Pero cuando uno se está consumiendo, ustedes me entienden, como de manera fortuita, pues uno no tiene afán. ¿Por qué razón? Porque claro, en la casa de la novia el papá paga todo, el novio se preocupa por su vida y solo por salir a comer algo, a tomar algo y ya, y fácilmente. Pero cuando usted se va a vivir con alguien, pues hay que pagar arriendo, hay que pagar las cosas, hay que pagar estudios, hay que pagar la comida, la dormida, hasta la afeitada. Miren, queridos hermanos, Dios dice en su palabra, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y dice acá la Biblia que el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia es muerte. Son pecados sexuales. En lo que hay que hacer, ocuparse del espíritu. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios diseñó las cosas. Porque el que no se sujeta, dicen, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, los adúlteros, los fornicarios, esto es muy importante, esos que se ponen en la pornografía, en los malos pensamientos, no agradan a Dios ni pueden. Usted nunca va a poder justificar delante de Dios, Señor, esto es justo. Y dice textualmente, si usted sigue viviendo en esa vida, no es que cada domingo llegue, ay Señor, perdóname, ay, es que me duele. Y después le gusta. Se está engañando. Sí, es como el que toma veneno y piensa que no se va a morir. Eso es lo que está diciendo. Ocuparse de eso es muerte. Hay que poner en orden la vida. Hay que arrepentirnos. Hay que alejarnos de la pornografía, de los malos pensamientos, de la fornicación, del adulterio. La mentalidad del pecado es llevarme a la muerte porque no tiene vida espiritual. Miren, ese es el diagnóstico. Usted puede venir a la iglesia, puede ser miembro de la iglesia, puede diezmar, puede hacer todas las cosas, pero si está metido en eso, no se engañe. Tiene una enfermedad del alma terrible. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Sí se dan cuenta? ¿Saben qué es lo que algunos se deben estar pensando? No sé si aquí o allá detrás de cámara, el pastor es muy exagerado, los tiempos han cambiado. Acá la Biblia dice, pero el hombre natural, o sea, el hombre que nacido de carne, carne es, el que es de espíritu, ha nacido de nuevo. Dice, no percibe las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios?
porque no tiene al Espíritu de Dios. Porque para él le son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí es donde el médico te dice, mira, si tú sigues comiendo cerdito, grasa, todas las cosas, te vas a morir. Y uno llega a la casa, yo no creo, ese médico es muy exagerado. Triglicéridos, colesterol, ¿a qué los lleva uno? A la muerte. Un derrame cerebral, ¿sí? Un infarto. Y el médico, nuestro médico del corazón, de nuestra vida, nos dice, ¡alto! No adulterio, no fornicación, no lascivia, no inmundicia, no malos pensamientos, no pornografía. 1 Corintios 7:9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estar quemándose. O sea, si yo veo que tengo una lucha sexual y yo lucho con la sexualidad, pues si no tengo novia o novio, tengo que orar, Señor, provéeme, porque yo lucho en esa área. Y casarme. Si estoy muy enamorado, pues casarme también es la solución. Usted no piense que vamos a ayunar, vamos a orar, y miren, más tarde que temprano caerá en la fornicación otra vez, o caerá en la pornografía. Hoy en día es tan fácil caer en la pornografía. Solo usted hace un clic y ya, y usted sabe qué es lo que piensa, nadie me está viendo. Y lamentablemente celulares, tablets y computadores se prestan para eso, y la privacidad que hoy tenemos. Pero debe recordar, hermano, hermana, si usted está luchando con los pecados sexuales, el hombre natural no percibe de todo esto, porque para él es locura. Es que soy joven y las hormonas. No, Jesús también fue joven y la Biblia dice que fue sin pecado. ¡Ah, es Dios! No, hay hombres como Samuel que nos dan ejemplo, como Jeremías, como Isaías, hombres de Dios que muestran que sus vidas fueron vidas piadosas y justas. Segundo punto, diagnóstico fatal, los pecados de fe. La Biblia dice idolatría, hechicerías. Si uno dice idolatría, ya ¿quién en el siglo XXI se inclina ante una estatua? Les cuento, a pesar del siglo XXI, no solamente se inclinan ante una estatua, van a las personas que dicen que son clarividentes, pagan. ¿Y saben a qué? Para saber qué es lo que está haciendo el otro. Para que le adivinen la suerte. Para ver si un negocio funciona o no funciona. Para saber si les llegará el amor de su vida y cómo es. Para enrutar sus caminos. Ahora, los dos pecados se relacionan mucho, y Dios denuncia que no solo hay enemistad contra Él cuando tú atentas contra su diseño, como vimos en los pecados sexuales, porque yo quiero que me comprendan, queridos hermanos, que Dios diseñó todas las cosas. Usted cuando va a comer se lleva el alimento a la boca, no a las orejas. Eso saben qué es diseño. Y si usted va a comer, tiene que comer lo necesario para vivir. Cuando usted come de más, normalmente se trae enfermedades. Hay un diseño. Usted respira por los ojos, ¿cierto? No, respira por la nariz. Eso se llama diseño. Usted no puede decir y meter el carro, prenderlo y luego decir, huele a rico. Posiblemente se queda dormido y se muere, porque eso hay contaminación ahí, y ese smog, y eso es muy peligroso. Usted tiene que respirar oxígeno para vivir, eso es diseño. Usted quiere ser feliz para con Dios, tenga sexualidad dentro del matrimonio. Y no se nieguen, y sean felices y disfrútenlo. Dios ha dado esa bendición dentro del matrimonio.
Queridos hermanos, pero ahora nos dice que las personas que ponen su mente en la carne levantan hostilidad contra Dios y adoran a dioses falsos. Y recuerden que el mandamiento que está en Éxodo 24 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. ¿Quién es Dios? El que te sustenta, el que te provee, el que te da satisfacción en todas las cosas. Y todo aquel que desea hacer la voluntad de Dios va y busca a Dios. Pero el hombre sin Dios, el hombre carnal, el hombre que está en contra de Dios, porque básicamente los pecados de fe es ir en contra de Dios, quiere derrocar a Dios de su trono, quiere hacer su propia voluntad y quiere buscar satisfacción en cosas que no son Dios. Isaías 44:9 dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso para ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos de su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. Jeremías 11:12: e irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Jeremías 7:18: los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Romanos 1:23: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes, hombres corruptibles, aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Todo esto es idolatría. Hoy en día, en el siglo XXI, ya la gente no tiene un perro y dice: ave perro. Pero la primera civilización moderna sí lo tenía. De hecho, era un dios, el dios de la muerte. Y tenían el dios Gad. Eran los egipcios. Y los cocodrilos y las ranas y los toros. Y uno dice: no, nosotros no somos así. Pero como Satanás es astuto, hoy en día nos vende la misma idolatría en otro empaque. Ya no adoramos a los animales en forma de yeso, los adoramos vivos. Es en serio. La sociedad está así, está loca, está pervertida. Cuenten en un barrio cuántas tiendas hay de consumo humano y cuántas hay de mascotas. ¿Qué lugar tienen las mascotas dentro de la casa? ¿Por qué las tienen? Tú le preguntas a cualquiera y te dice: no, es que me da amor. Yo llego y mi marido me saluda, pero el perrito llega: ¡ay, hola! Oiga, Génesis dice señorear los animales. Y el gato viene y se unta contigo y usted dice: ay, es que se me ama. No, él está diciendo: tú eres mío y tienes que oler a gato. ¿Por qué? Porque son animales que son de manada. Y ellos te hacen creer que tú mandas, pero tú estás al servicio de ellos. Les coges el popó, los sacas a orinar, los ves en la cama y ni siquiera los espantas y ¡ay, mi chiquito! ¿Sí? Hasta aprendes como el gato. Y te dice miau. Y tú, ¡ay, tan bonito! Hablas hasta el lenguaje gatuno. Pero Dios condena la idolatría. Miren, amados hermanos, debemos recordar que solo Dios es digno de adoración, de honra y atención. Dios nos mandó a amar seres humanos, no animales. Pero la Biblia dice: y cambiaron la gloria de Dios, cambiaron del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora los más ricos tienen boas, serpientes, cocodrilos, qué sé yo.
Romanos 1, 21 al 27, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que los deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Yo no estoy mintiendo, queridos hermanos. Para que me haga compañía, es que Cristo está con nosotros. Y dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y a tu mascota. Tu prójimo. Ustedes lo han dicho. ¿Hasta cuánta torpeza? Ay, no, es que para mis hijitos no estén, para que mi hijito no esté solo, porque eso es un fenómeno. Tienes un hijo, no quieres tener más hijos, los llenas de gato, de perro o de cualquier otro animal o avechucho que pueda haber por ahí. ¿Y no estás yendo en contra de la voluntad de Dios? No, es que eso es terapéutico. Cuando dicen terapéutico están hablando de sanar la ansiedad, la compañía, la mente. Miren, mis amados hermanos, todo aquello en lo que ponemos nuestra confianza, en lo que buscamos seguridad, identidad, aquellas cosas con las que contamos para ser feliz o hacer nuestra vida mejor, si no es Dios, es un ídolo del corazón, persona, animal o cosa. Y el ser humano pelea con tres cosas que se le vuelve un ídolo en el corazón: el dinero, la fama y el placer. Pregúntenle a aquellos que aman las mascotas por qué las aman. Porque les da placer a ellos. No estoy hablando de placer sexual, estoy hablando de placer emocional. Y vamos en contra de Dios. Y lamentablemente nuestras iglesias están llenas de personas que prefieren tener animales y no personas. Pues si tiene un presupuesto extra, ayude. Ayude al que quiere tener hijos, al que quiere matricular a su hijo al colegio. Regale una muda de ropa. ¿Cuánto vale tener una mascota? Ahora, hay otros ídolos también, ¿no? La música, el fútbol. Todo eso se puede convertir en un ídolo. No estoy diciendo que el fútbol o la música sea mal. Pero cuando usted se levanta el día y todo está, ¿sí? Hay otros que parecen zombies, porque como están con sus audífonos, andan en la calle. ¿Sí, no? Hola. Uno tiene que sacudir para decirle, estoy aquí. Pero están con esa cosa ahí metidos. Son adictos a la música. ¿Por qué razón? Porque su seguridad, su identidad, su felicidad está en eso. Ya no oran, ya no leen, ya no meditan, ya no piensan. Miren, un propósito de la música es adorar a Dios. Dios la creó, la Biblia, la palabra salmos viene de salontes, de cantar a Dios. Dios diseñó la música para eso, pero nosotros usamos, ¿saben para qué? Para tener la mente en blanco. Eso es un ídolo hoy en día. El dinero es otro día. Y hoy debemos volver a Dios. Solo Él y solo en Él podremos disfrutar nuestra vida. Queridos hermanos, Dios ha puesto eternidad en el hombre y solo somos saciados a través de su presencia en nosotros. Dejémonos de engañarnos a nosotros mismos. Entonces, miren, hablamos de idolatría y hechicerías. Posiblemente hasta aquí muchos han dicho, wow, la estoy pasando como raspando. Hay cositas que me tocan, pero tienen solución. Diagnóstico fatal: pecados sexuales, pecados de fe, pecados de carácter. Y por alguna razón Pablo nos va a decir que esto es lo más grave que pasa en la iglesia. Que si usted no está combatiendo esto, miren,
Esto es muy serio. Posiblemente usted es un fariseo o una farisea. Amada iglesia, hermanos míos, hoy debemos afinar nuestros oídos, porque las obras de la carne son prácticas de los incrédulos, de los que no temen a Dios. Y muchos posiblemente hasta aquí no lo han meditado. Pablo dice: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Lo leo en la otra versión. Uy, se me fue el tiempo. Es que alguien me saca así el reloj. Pero tengo que terminar. Miren, odian a los demás. ¿Tú tienes alguna persona en tu vida que no puedes ver? Que estás caminando alegre y lo ves y te amargó el día. Eso está denunciando Dios. Se pelean unos con otros, porque a veces en el hogar del cristiano eso es normal. ¿Sí? Hoy amanecemos bien y mañana así como encrespados. No nos podemos ni ver. Acá dice que eso es una práctica de los que están viviendo en la carne. ¿Por qué se tienen que pelear y estar indispuestos? ¿Qué dice la Biblia frente a las molestias cuando estamos disgustados? Perdónense los unos a los otros. Considérense los unos a los otros. Queridos hermanos, la Biblia condena a los peleones. Es en serio. Aquellos que pues, se pelean porque sí, porque no y por si acaso. ¿Y saben qué dicen después? Es que me encanta la reconciliación. Mentira. Toca que hoy que se arrepienta. Los celosos. Miren, los celosos o los celos no es el condimento del amor. Los celos es una enfermedad del corazón. Porque, miren, hay algo muy importante. Yo le pregunto eso siempre a mi hija. ¿Qué es el amor? ¿Es una qué? Es una decisión. Si yo decidí amar a una persona, pues lo tengo que amar con sus virtudes y con sus pecados o sus defectos. ¿Usted cree que mis celos, y qué son los celos? Cuando yo estoy pensando y meditando en los pecados del otro. ¿Eso lo va a ayudar? No, peco solamente contra Dios. La Biblia dice: el que ha hallado esposa ha hallado el favor de Dios. Ay, Señor, pero qué mujer me has dado. No, la mía está espectacular, gracias. Dios me ha dado a esa mujer. Mire, caso de garantía en matrimonio para con Dios, por favor, no con el pastor. Yo simplemente bendigo lo que Dios ya les dio. Queridos hermanos, es verdad, miren, acá es que está denunciando a los celosos. Miren, acá posteriormente, cuando dice celosos, acá dicen iras. Son los que se enojan por todo. ¿Sí han visto esas personas? Y empiezan a trabajar y empiezan a maldecir. ¿Y qué tiene? No, que es que este trabajo, hay mucho trabajo. A veces no están haciendo nada. ¿Y por qué estás amargado? Es que no hay trabajo. ¿Qué otros pecados denuncia? Dice los que son egoístas. ¿Sí se han dado cuenta que van a traer todo y uno está mirando el pedazo más grande para uno? Que le sirvan a uno primero y que está pensando en uno primero. Y esto es muy importante, queridos hermanos, que nosotros veamos en nuestra vida. Los que discuten. ¿Saben quiénes son los que discuten? Los que no saben sujetarse. Los que tienen una respuesta para todo. Tú le dices: oiga, siéntese bonito, pero es que usted también no se sienta bien. Pero es que le están diciendo: siéntese bonito. Oiga, y esa jiba. No estoy diciendo a nadie por si acaso. Simplemente se me ocurrió así de la mente. Los que causan divisiones, aquellos que les gusta coger la información para dañar a otros. Ay, mire, pero es que, hermano, a mí me han dicho que no haga negocios contigo porque usted es falso.
Pues si te dieron ese consejo, recíbalo y cállese. Pero ¿qué hace chismeando con el otro, diciendo, trayendo división? Los envidiosos. Miren, y acá cuando dice orgías, está diciendo de aquellos que van a reuniones para hacer locuras. ¿Sí? Porque hoy se trata de eso. Hagamos locuras, desordémonos. ¡Ah! ¿Sí? Se sacan la ropa y todo. No, queridos hermanos. Miren, el apóstol Pablo es muy serio y él nos llama y nos dice algo muy interesante. Voy a ir a una cita de Juan primero antes de seguir con lo de Pablo. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. O sea, todo hijo de Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y si peca, peca voluntariamente y se metió allá porque él quiso deshonrar a Dios. Por eso los pecados de carácter van en contra del reino de Dios. Y miren, los pecados sexuales, los pecados de fe y los pecados en contra del reino de Dios están dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nuestros hijos salen, hay que estar pendiente de ellos, no vigilándolos, pero sí orando por ellos, a ver con quiénes salen, porque a veces pensamos que cuando están entre cristianos no pasa nada. Miren, el rey David adulteró con la esposa de su mejor amigo. Revisen la Biblia. Casi todos los pecados que suceden dentro de la iglesia es entre hermanos que están viviendo en la carne y no viviendo en el espíritu. Cuando nosotros vemos en Éxodo capítulo 31, Moisés llega contento con sus tablas de la ley y dice: oiga, ¿qué está pasando? ¿Qué escucho? Habían hecho un ídolo, estaban comiendo, estaban bailando, estaban tomando, estaban siendo felices sin Dios. El remedio, mis amados hermanos, es andad en el Espíritu. Queridos hermanos, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Yo por eso les digo, queridos hermanos, el remedio no es salir con la familia de paseo. El remedio no es, queridos hermanos, llenarnos de muchos regalos. El remedio es venir ante la presencia de Dios y por la palabra de Dios guardar la fe. Nosotros lo necesitamos cada domingo y todos los días. Y quiero observar cómo la carta es escrita para la iglesia, una iglesia que se congrega, una iglesia que está siendo discipulada. Ayer yo hablaba con un hermano y yo le decía: hermano, usted quiere cambiar su vida, haga caso. Hace 10 años le estoy dando el mismo consejo y no hace caso. Él quiere predicar, quiere enseñar, pero todo el tiempo hace negocios con la iglesia y todo el tiempo le queda mal a veces a la iglesia. Entonces, cuando él se para al frente, la gente le da como picazón de oído, porque aunque lo que dice es verdad, pues su vida no traduce eso. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque cuando usted hace negocios entre la iglesia, está dispuesto a perder y a dar más. Entonces, ¿qué es un negocio? Un intercambio de bienes. A ser justo. Y si tiene que regalar, regale. Y si tiene que usted pagar más, pues pague más. Queridos hermanos, en la iglesia somos discipulados, en la iglesia somos santificados, en la iglesia estamos siendo despojados del viejo hombre y viviendo en santidad. Estamos amando al diferente, estamos amando al que viene solo. Estamos amando al que no me trata bien, al que me trata mal. Los pecados descritos aquí son enemistad con Dios.
Todos los que ustedes han dicho y atentan contra el carácter de Dios, contra el diseño de Dios, y Dios denuncia que el pecado está en medio de la iglesia, en medio de nuestros corazones. Gálatas capítulo 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. 1 Corintios 9, 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Dios, para ganar a los que están sin ley. Y Marcos 12, versículo 28 al 31, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Mis amados hermanos, el examen lo ha hecho Dios. Ha pesado sus corazones y los míos. Él es el médico. Y el remedio es andar en el Espíritu. Nada más. Lo que quiere decir es que tenemos que hacer caso. ¿Y quiénes harán caso? Los que son nacidos de nuevo. Los que abandonarán el mundo, las prácticas del mundo, y frente a este diagnóstico fatal pondrán el remedio. ¿Y saben cuál es el remedio? Abandonarse al Espíritu de Dios, a su guía, a su palabra, que es verdad. Amén. Pongámonos en pie, demos gracias al Señor. Amado Señor, tú eres poderoso para afirmarnos en tu evangelio. Tú eres el único que nos puedes afirmar. Y te rogamos, Señor, que nos permitas vivir en el Espíritu y no en la carne. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de ese viejo hombre. Señor, cada día de nuestra vida, ayúdanos, Señor, a abrazar tu palabra, tu voluntad. Señor, tu palabra dice que muchos están enfermos en medio de la congregación por causa de sus pecados. Muchos están perdidos y han abandonado el ánimo y la fortaleza de seguir. Pero te rogamos, Padre amado, que nos hagas diligentes para renunciar, para huir del pecado y volver a ti. Ayúdanos, Señor, para que en tu misericordia, cada día, Señor, busquemos de tu presencia, busquemos de tu iglesia, vivamos en tu Espíritu, en tu palabra. Haznos fuertes, Señor, y bendice, Señor, esta prédica. En el nombre de Jesús. Amén.